Desde Estados Unidos saben que las historias en donde Washington salva el día solo se ven en las salas de cine, tanto así que un coronel de este país le ha implorado a Biden que no ataque Rusia. Según sus palabras, esto incurriría en un acto criminal. Pero la verdad ya la sabemos, amigos. El miedo en Estados Unidos está latente y nada que hagan ellos podrá destruir a Rusia. Mi nombre es Fabricio Torres y esto es Prensa Alternativa. Para ampliar esta información tenemos un video para verlo juntos. Adelante, estimado Lorenzo. Buenos días, el teniente coronel Earl Rasmussen, de la Potencia del Norte, dijo que si se permite a los países occidentales emplear sus armamentos para atacar a Rusia, se estaría incurriendo en actos criminales. En tal sentido, Rasmussen critica las declaraciones de líderes occidentales como Stoltenberg y Blinken, quienes han incentivado el uso de armamento de la OTAN en Ucrania para realizar ataques profundos en Rusia, lo cual considera una transgresión al derecho internacional. Asimismo, el coronel advierte que tales acciones podrían incitar a Rusia a responder con potencia nuclear, aunque él cree que este escenario es improbable. Rasmussen destaca también que los ataques ucranianos en suelo ruso han obtenido lugar en zonas sin relevancia militar o estratégica, lo que, en su opinión, convertiría el uso de armas occidentales en Rusia en actos comparables a los crímenes internacionales. Tales declaraciones se producen en un contexto en donde el primer secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha solicitado al presidente estadounidense Joe Biden que elimine las restricciones que impiden a Ucrania atacar territorio ruso con armas suministradas por la Potencia del Norte. Según la figura de la OTAN, es necesario liberar al ejército ucraniano para que pueda usar armamento de largo alcance, occidental, contra objetivos rusos, especialmente cerca de la frontera en Kharkov. Stoltenberg reconoce que esta medida podría escalar el conflicto, pero considera que se puede controlar, ya que la OTAN no tiene intención de involucrarse directamente en combates en Ucrania. Su objetivo es continuar apoyando a Kiev sin provocar un conflicto mayor. A modo de respuesta, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, aseguró que las declaraciones de Stoltenberg son reveladoras de la falta de sinceridad en los esfuerzos de paz por parte de Occidente, lo cual será de ahora en adelante un punto a considerar para Rusia. Bien, ¿cómo entendemos ahora este movimiento de esta persona en Estados Unidos que está pidiendo que Biden pare con estas provocaciones a Rusia? Bien, no es porque ya se haya vuelto un experto del derecho internacional, que esté preocupado por la paz mundial, ni nada por el estilo, claramente. La razón es una: miedo, miedo y más miedo. ¿Miedo a qué? Preguntarán ustedes. A que Rusia los destruya. Y es prácticamente eso, es lo que hemos visto en el campo de batalla en Ucrania, que no solamente combate contra ucranianos, sino también con fuerzas occidentales, aunque ellos quieran decir que no, es cierto, ya sean mercenarios o sean personas enviadas por estos ejércitos, Rusia los destruye. Y eso es claro. Ahora, ¿está mal tener miedo? Claramente no, miedo tenemos todos. Y no está de más el por qué un país puede decir, ¿sabes qué? Este me supera ampliamente en A o B y yo no voy a meterme con ellos en esto porque voy a perder. Es algo inteligente, creo yo. El valiente no es el que se tira a una jaula llena de leones a pelear sabiendo que va a perder. No, eso es ser un tonto. Estados Unidos, como quiera actuar, es de un tonto. Entonces, esta persona, que tampoco me parece que sea que haya descubierto la pólvora tampoco, claramente, pero al menos tiene esa lucidez para decir, ¿no? ¿Sabes qué? Nos supera, y claro, viéndolo de otra manera, por ahí, pero al fin y al cabo el mensaje es uno: Rusia los va a superar, así que no hay que meternos con ellos. Ahora, ¿hará acaso el gobierno estadounidense? Porque algo más allá, más fuerte, incluso diría yo, que el tema económico, que el tema bélico, es el ego que tiene Estados Unidos. Un ego que no parte netamente desde un solo mandatario, sino desde toda una historia que ha creado Estados Unidos desde que es una república. Entonces, ¿serán capaces Estados Unidos de decir, sabes que Rusia me supera, no voy a meterme en un conflicto donde voy a perder, o va a seguir?
Yo opto por lo segundo, creo que va a pasar lo segundo y hemos visto que está pasando lo segundo, pero habría que ver también si en algún momento se les prende el foquito, ¿no? Y dicen, acá no me meto. Por mientras sigamos viendo este informe para seguir enterándonos. Michael Maloof, ex analista del Pentágono y actual comentarista independiente de asuntos de defensa y política exterior, interpretó las declaraciones de Stoltenberg como un indicio de la creciente desesperación dentro de la OTAN. El experto sugiere que Stoltenberg, de manera implícita, admita el fracaso de la misión de la alianza, incapaz de proveer un suministro sostenido de armas a Ucrania, lo que podría terminar derivando en la prolongación y expansión del conflicto. Maloof observa que la situación crítica del ejército ucraniano se refleja en la desesperación de la OTAN, destacando su limitada fuerza laboral y arsenal. Además señala que la estrategia multifrontal de Rusia está mermando la capacidad de respuesta de Ucrania. El ex analista del Pentágono advierte que la retórica de Stoltenberg y los otros líderes occidentales podrían difuminar las líneas entre las acciones de la alianza y las que no lo son, especialmente si los aliados europeos deciden enviar tropas directamente al conflicto, ignorando el artículo de defensa colectiva del Tratado de la OTAN. Maloof enfatiza que si los países del bloque son atacados, no podrían responder bajo las reglas actuales, lo que llevaría a una confrontación directa con Rusia. También argumenta que cualquier acción militar directa desde el territorio de la OTAN, como el lanzamiento de misiles o aviones, indudablemente intensificaría el conflicto. Para el experto, es sorprendente la visión cortoplacista de algunos líderes europeos respecto a la crisis ucraniana, advirtiendo que el futuro económico y la supervivencia de Europa están en riesgo, ya que se encuentra geográficamente más cerca del conflicto que la potencia del norte. Refiriéndose a la política de Washington de reducir la dependencia europea del gas ruso, Maloof recuerda que esto llevó a que el gas natural licuado estadounidense reemplazara al ruso, vendiéndose a precios más altos y generando resentimiento entre los países europeos. Y cómo no, obviamente no vamos a olvidar el papel de la OTAN, ¿no? Claramente, si bien Estados Unidos maneja la OTAN en una gran cantidad, hay más países que están ahí metidos y que sería injusto decir que solamente es Estados Unidos. Si bien Estados Unidos es un porcentaje grande, ponga usted el que quiera, ahí también hay que señalar a Francia, a Alemania, al Reino Unido, en fin, a Polonia. Polonia, país, digamos, que si bien no está tan metido como estos, digamos que Rusia lo tiene ya en la mira por todo lo que estaba haciendo con su rusofobia, que no ha nacido recién ahora, que no es una cuestión de que le han lavado el cerebro, ya lo tenía lavado hace rato, hace mucho tiempo. Entonces, tenemos estos países, además de Estados Unidos, y que cada uno van a pagar por lo que han hecho, y están pagándolo. Justo mencionaba este informe, el tema del gas, el tema de los gasoductos, y claro, ¿cómo vamos a olvidar el Nord Stream 2, ¿no? Que personas anónimas volaron para no ir asegurando cosas, pero que Rusia ya ha estado tomando cartas en el asunto. Y es un punto, sobre todo, que quiero meter a Alemania, que tal vez se ha repetido ya mucho, pero que a mí hasta ahora me parece muy increíble, que este gasoducto iba a Alemania y Rusia, beneficiaba a los alemanes también, no solamente a los rusos, a los alemanes, y que se voló, vaya a saber usted quién fue, que ya sabemos de todas formas. Y Alemania, cuando empezó a investigar sobre este hecho, le dijo a Rusia, no, tú no te metas. Yo sé que el gasoducto es de tu país y mío, es en conjunto, pero no te metas. ¿Dónde se ha visto eso? O sea, si a mí me roban el celular en la calle, la policía va a investigar y me va a decir, ya, vamos a investigar, pero tú no te metas. ¿Por qué? Si es mi celular. Esto mismo ha pasado con el gasoducto. Es por eso que Rusia ha tomado cartas en el asunto de una manera alterna, una manera aparte, que creo yo que es la más imparcial que se puede encontrar. Uno dirá, pero ¿por qué dirás que es imparcial? Si Rusia va a ver por sus intereses, si Rusia va a decir que ha sido Occidente porque eso le conviene, bla, bla. Y le pregunto, ¿y a Alemania no le conviene hacer ellos solos su investigación y decir que no fue la OTAN no fue un grupo donde está su país metido? Pregunto yo. Entonces, ¿ahí en qué confiamos? Yo tengo que confiar en Rusia, porque no tiene una OTAN. Cualquiera me dirá los BRICS. No, pues los BRICS es un grupo económico, que aún así, sin mover un fusil, está desarmando por completo a todo Occidente y ya se está sintiendo.
dicho sea de paso, por ese coronel que estamos escuchando, por diversas voces en Europa, por los granjeros en Francia y España que están bloqueando la frontera. Ya hay muchas personas que se han dado cuenta, el pueblo se ha dado cuenta y poco a poco lo van a estar pagando, aunque ya no poco a poco, me venimos a decir mucho a mucho, digamos, por lo que estamos viendo. Procedamos con la última parte de este informe para cerrarlo. En esta misma línea, el experto criticó la tendencia de Washington de traicionar a sus aliados, advirtiendo a su vez que incluso si Europa se desvincula del conflicto ucraniano, pronto las economías de la región podrían tardar décadas en recuperarse. A su vez apuntó el hecho de que el envío de tropas europeas tendría un efecto devastador, potencialmente desestabilizando a la región, la Unión Europea y la OTAN. Y sugiere que esto podría marcar el comienzo del fin de la OTAN con los europeos, considerando ahora una alianza de defensa regional independiente. Malouf ha observado un creciente descontento entre los ciudadanos estadounidenses, quienes están exhaustos de participar en conflictos. El experto asegura que problemas domésticos como los de infraestructura, los costos energéticos, la inflación y la situación en la frontera sur han sido descuidados debido a la política exterior intervencionista de Washington. Espero que el presidente Biden reconozca que permitir a Ucrania atacar a Rusia podría tener consecuencias desastrosas, comentó Malouf, haciendo referencia al hecho de que Ucrania carece del arsenal necesario para infligir un daño significativo y continuó a Rusia aún con las armas de largo alcance que personajes como Stoltenberg desean emplear. En el caso de que esto suceda, todo podría resultar en una resistencia tipo insurgencia, aumentando la hostilidad, especialmente contra Ucrania y Rusia. Se enfocaría en neutralizar estos sistemas con rapidez. La respuesta de Rusia sería una ofensiva directa sobre Ucrania para retomar áreas con población de habla rusa, lo que podría incluir la capital Kiev, explicó el experto. En este mismo contexto, Washington complica un poco más la situación. Victoria Nuland, ex subsecretaria de Estado en la potencia del norte, ha instado a que permita al ejército ucraniano lanzar ataques directos contra las bases militares rusas para contrarrestar las ofensivas provenientes de Rusia. Y claro, obviamente también vamos a centrarnos en lo que es Estados Unidos y su descontento. La gente, el descontento de la gente. Recordemos, y no solamente con el tema de Rusia-Ucrania, sino recordemos a los hermanos palestinos también. Las miles, millones de pronunciaciones que ha tenido la gente, manifestaciones, algunas han llegado a puntos inimaginables, también a favor del pueblo palestino y en contra de su gran aliado. ¿Ok? Ahora, también tenemos el punto ruso, que Estados Unidos dice, ¿por qué no metemos otra guerra? Y esto me hace recordar mucho una época que claramente no viví, pero que he podido leer y ver, que es la época de la guerra de Vietnam, como todo este grupo de gente se unía a decir, ¿por qué van en este conflicto? No nos conviene, nos metimos, ¿y qué pasó? Perdió Estados Unidos en Vietnam, una de las peores derrotas que ha tenido Estados Unidos, mejores tal vez para otros, en fin. Pero eso explica que Estados Unidos no ha aprendido. Y es por eso que decía al inicio el tema del ego. No es algo que viene netamente de Joe Biden y de su gobierno. Ahora, no lo estoy defendiendo, mucho menos. Pero es un mal que tiene Estados Unidos desde que se creó. Y desde antes que se creara, de hecho. Antes de que tenga un nombre, ya tenía ese problema, el ego. De decir que soy el mejor, que soy el más grande y todo. Y por algún momento pudo llegar a serlo. Es cierto. Pero ese tema ya acabó por completo. Y no creo que en Washington, en la Casa Blanca, no lo sepan, lo saben, sino que tienen esa ilusa idea de que van a poder resurgir en algún momento. Pero señores, está muy difícil y yo diría que imposible. Vamos con los comentarios para cerrar este informe. Primer comentario. Menos mal que todavía existen personas con sentido común y conocen muy bien al ejército ruso y las consecuencias que traerían para Occidente un error estratégico. Viva Rusia y su glorioso ejército. De acuerdo. Mira, esta persona, lo más probable es que haya vivido la época de la Guerra Fría, ¿no? Una época que si bien para muchos ganó Estados Unidos, lo llevó a límites inimaginados, ¿cierto? Por decir un punto, el tema de la Guerra de Vietnam, que fue algo desastroso para Estados Unidos, el tema de las Coreas,
hasta te diría la carrera espacial, como Estados Unidos, si bien llegó a la Luna, tuvo que hacer esfuerzos astronómicos, ¿no? Y muchos señalan de que, si bien se llegó, hubieron actos previos en el que no se logró nada y lógicamente se tuvo que tapar. Vaya a creer usted. Entonces, si a ese punto llegó como Unión Soviética, ahora Rusia, que geográficamente llega a ser un poco más pequeña, porque Rusia al fin y al cabo es el gran territorio, el país más grande del mundo, ha estado llegando a puntos inimaginables. Mientras Rusia se ha estado fortaleciendo desde la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos no ha hecho más que caer y caer y caer. Y eso lo entienden diversas personas y por eso piden que cesen de una vez con esto. Gracias por el comentario. Seguimos. Todavía existen seres racionales en el imperio. Sí, de acuerdo. Como considero que esta persona tampoco ha descubierto la pólvora ni nada, pero es un acto, digamos, de caballerosidad decir, ¿sabes qué? No estamos para estos conflictos, vámonos. Ahora, el punto es si le van a hacer caso, ¿no? Yo considero que no, pero tener a alguien que perteneció al ejército estadounidense y diga esto, creo yo que es importante, creo yo que es clave y ayuda a que bajo la visión internacional no crean que solamente son las personas, los civiles, digamos, que no están metidos en temas de ejército, que salgan a decir qué es esto, sino personas que han estado ahí mismo, que han tal vez gozado del mejor momento de la Armada estadounidense, digan que ya no, que basta. Gracias por el comentario. Y cerramos con Víctor, que señala, hagan lo que hagan, los gringos y su OTAN no lograrán doblegar a la gran Rusia. De acuerdo, lo hemos visto en el conflicto en Ucrania, que nuevamente dicen que van mercenarios, pero también van soldados occidentales, usan sus armas, sus tanques, sus aviones, y no están logrando doblegarlo ni un solo momento. Y claro, preguntarán por qué se está extendiendo entonces el conflicto tanto, porque el conflicto es un conflicto de desgaste. Por eso el Ministerio de Defensa de Rusia lo tiene un economista. Es un punto no menor. Entonces, ¿quién está ganando la guerra realmente? Rusia, que se mantiene con sus esfuerzos que ha hecho militares, ya con una preparación, o la OTAN que manda y manda y manda a lo que es una picadora de carne para ellos. Le dejo esa pregunta. Y también los invito a dejar un like, a suscribirse y a comentar este y otros videos para poder leerlos, poder conversar, charlar, debatir, responder preguntas. Todo lo que gusten será respondido aquí. Conmigo será hasta en otra ocasión.